Cordial saludo, estudiantes. En esta ocasión vamos a colaborarles para explicar un poco el taller, el segundo taller de física. Entonces, bueno, el esquema del taller es el mismo que en el primero. Entonces, ustedes primero observan una parte de objetivos, temas por abordar. En este caso, el tema que vamos a abordar es el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento o esta ecuación o este ejercicio se utiliza para las siglas MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, entonces, aquí en el texto, ustedes ven que después de los temas se tienen como algunos ejemplos, hay imágenes, hay definiciones, entonces está la definición de espacio recorrido, nuevamente, y también tenemos nuevamente el concepto de desplazamiento. ¿Por qué interesan acá? Porque va a suceder algo parecido a lo que nos pasó cuando vimos desplazamiento y recorrido, que creíamos que era lo mismo, pero después nos dimos cuenta que desde el estudio de la física son diferentes. Entonces acá vamos a decir que una cosa es la velocidad y otra cosa es la rapidez. Bueno, aquí les van a explicar cuándo se trata de velocidad, cuándo se trata de rapidez. Pero nos vamos a quedar entonces con la siguiente expresión. Entonces, distancia va a ser velocidad por tiempo o velocidad va a ser distancia entre tiempo. Es decir, vamos a hablar de velocidad. De eso es lo que vamos a hablar en este taller. Listo, acá entonces ya después, ya llegando a la página 3 del taller, encuentran ustedes unos ejemplos. Entonces en los ejemplos se utilizan las ecuaciones. Y finalmente cuando llegamos a la página 4, en la página 4 y parte de la 5 es donde está la actividad. Bueno, entonces yo voy a explicarles el primer ejercicio y desde este ejercicio voy a mostrarles las diferentes ecuaciones. Entonces aquí ya les he cambiado la vista. Tengo los primeros 6 puntos del taller, pero pues solamente vamos a revisar el primero. Entonces, en el primer punto nos dicen, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es mirar cuánto, digamos, bueno, qué ecuación vamos a utilizar. Entonces, recordemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Pero, digamos que, ¿cómo lo recuerdan fácil? Recuerden que ustedes cuando hablan de velocidad, escuchan, por ejemplo, que la velocidad de un tren o de un carro, ustedes siempre dicen, es que el carro va viajando a, por ejemplo, 30 kilómetros por hora. Entonces, como kilómetros es distancia y hora es tiempo, ya de acá nos vamos a acordar muy fácil que velocidad se trata de distancia sobre tiempo. De esa manera lo vamos a recordar muy fácil. Ahora, hay un triangulito que ustedes quizás conocen, lo voy a dibujar acá. Ese triángulo nos va a permitir recordar fácilmente las tres ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces, miren, si ustedes necesitan distancia entre tiempo, digamos acá, y distancia, tapan acá distancia, tiempo, ¿cierto? Entonces yo, sin embargo, las voy a colocar acá todas. Entonces vamos a tener que y distancia, bueno, tenemos tres ecuaciones para el estudio de este taller y una parte. En este primer ejercicio nos están preguntando por una velocidad. Nos dicen, ¿a qué velocidad debe circular un auto para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora?
Entonces, como nos están preguntando por velocidad, vamos a utilizar esta primera ecuación. Un cuarto de hora, ¿cierto? Pero entonces esto lo puedo colocar de esta manera. Dividido. Entonces lo coloco como 50 entre 1. 50 entre 1. Listo. Y ahora sí, entonces hago la división. Recuerde que la división es un producto cruzado. Entonces nos quedaría 50 por 4, quedaría 200. O sea que tenemos 200 metros hora, ¿cierto? Otra forma es el tiempo. Un cuarto de hora, un cuarto de hora es 0.25 porque si es 1 dividido entre 4 es 0.25. Algo importantísimo. Resulta que algunos de los problemas que tienen ahí implican que conviertan unidades. Es decir, para las velocidades se van metros. Entonces, cualquiera de las dos formas es una velocidad. Pero, ¿qué pasa cuando me dan kilómetros y, por ejemplo, la otra en segundos? Entonces, hay que empezar a... Y de forma semejante, un kilómetro... Listo. Entonces, supongamos, aquí voy a colocar un 10 metros sobre segundo. Pero yo quiero expresar esto no en metros por segundo. Entonces, voy a colocar la misma cantidad 10, las mismas unidades, metros y segundos. Metros. Ahora, un kilómetro, acabamos de decir, es lo mismo que 1000 metros. Entonces, coloco el 1 arriba. De esta manera, ya vamos a poder cancelar metros con metros. Metros que está arriba y metros que está abajo se van. Listo. Ahora, no le voy a entregar todavía el resultado. Voy ahí mismo a multiplicar para pasar de segundos a horas. Entonces, de nuevo armo la fracción. Como segundos está abajo, voy a colocar segundos arriba en la nueva fracción. Y como voy a pasar a horas, pues entonces coloco h abajo. Ahora, ya sabemos que una hora es lo mismo que 3600 segundos. Con 3600 arriba. Entonces, lo que nos hace ahora y nos 6. Y a esto le colocamos las unidades que nos quedaron. ¿Listo? Entonces, eso les va a servir muchísimo en esa parte. Listo, hagamos un último ejemplo. Supongamos que no tengo que pasar las dos cosas, solamente quiero pasar o kilómetros a metros o segundos a horas u horas a segundos. Entonces voy a tener, por ejemplo, 20 kilómetros sobre segundo o 20 kilómetros cada segundo. Entonces, esto lo voy a pasar a kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces nos va a quedar 20 kilómetros sobre segundo multiplicado por... Entonces, ¿qué quiero cancelar? Quiero cancelar segundos. Entonces, segundos lo coloco arriba y abajo coloco horas. Y habíamos dicho que 3600 segundos. Ahora puedo cancelar y haríamos la operación. Entonces haríamos
y 20 por 10.000. Ahora, 72.000 ¿qué? Cuesta 76.000. Entonces, 72.000 y le coloco lo que me dio, es decir, kilómetros arriba y horas abajo. O sea que tener una velocidad de 20 kilómetros sobre segundo es lo mismo que tener una velocidad de 72.000 kilómetros cada hora o 72.000 kilómetros hora. Y listo. Esta sería la solución de hacer esa transformación. ¿Listo? Lo pueden hacer también como una regla de 3. Acuérdense de la regla de 3. Entonces tenemos kilómetros, horas. Acá voy a colocar un ejemplo 3. Entonces sabemos que un kilómetro, bueno, más bien kilómetros y metros será acá. Entonces, ya sabemos que un kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Entonces supongamos que quiero pasar, no sé, por ejemplo, 300 metros a kilómetros. Entonces la incógnita nos quedaría aquí. Y lo que hacemos es un producto cruzado, o sea que nos daría 300 por 1 dividido 300 por 1 dividido 400 por 1 y 3, porque hacemos dos ceros cancelados y 3 dividido entre 10, eso nos da 0,3. O sea que 300 metros es lo mismo que 0,3 kilómetros. ¿Listo? Entonces pueden utilizar la regla 3, pueden utilizar la técnica que les mostré de multiplicar y dividir. ¿Listo? Y de esa forma pueden transformar rápidamente las unidades. Bueno, muchísimas gracias entonces. Próximamente les haré una explicación del punto número 7 que tiene que ver con unas gráficas. Muchísimas gracias a todos.